Hoy nos encontramos frente a una de las escenas más conmovedoras y gloriosas de toda la vida y de todo el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Repito eso. Nos encontramos frente a una de las escenas más gloriosas y conmovedoras en todo el Evangelio. A lo largo de la historia, grandes predicadores han sentido un temor reverente al enfrentarse contra esta escena. Spurgeon, el príncipe de los predicadores, dijo que él no se sentía completamente capaz de predicar una escena como esta. Hermanos, yo creo que hoy haríamos bien en hacer nosotros lo mismo que estos grandes hombres hicieron. Yo le invito a considerar este precioso cuadro con mucho cuidado, pero también con total reverencia, pidiéndole al Señor que Él nos hable en cada cosa que veamos en esta escena. Amén. Vamos a ver entonces Marcos capítulo 14, versos 32 al 42, y dice: llegaron a un lugar que se llama Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos: siéntense aquí hasta que yo haya orado. Tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. Mi alma está afligida hasta el punto de la muerte, les dijo. Quédense aquí y velen. Adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba que si fuera posible pasara de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Entonces Jesús vino y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No pudiste velar ni por una hora? Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Él se fue otra vez y oró diciendo las mismas palabras. Y vino Jesús de nuevo y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban muy cargados de sueño y no sabían qué responder. Vino por tercera vez y les dijo: ¿todavía están durmiendo y descansando? Basta ya, ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está cerca el que me entrega. Déjeme situarle en el contexto de esta escena por un momento. Para este momento en nuestra historia, nuestro Señor ha participado con sus discípulos de la famosa última cena. Él ha celebrado con ellos un pacto que inaugura la verdadera Pascua, que sería dada por todos nosotros cuando el Cordero Pascual, el verdadero Cordero Pascual, derramara su sangre en rescate por los pecadores. Él participó de la mesa con sus discípulos diciéndoles: este es mi cuerpo que es partido, esta es mi sangre que es derramada por ustedes en nuevo pacto. Inmediatamente después ellos salieron del aposento alto en dirección al monte de los olivos, y justo en medio del camino, del transitar hacia el monte de los olivos, Cristo les hizo una declaración que los dejó sumamente sorprendidos. Cristo les dice que los discípulos van a abandonar pronto al maestro. Les dice: ustedes me abandonarán, ustedes me dejarán, así como cuando toman al pastor y se lo llevan y las ovejas son dispersadas, así ustedes se van a dispersar. Y Pedro, el audaz e intrépido Pedro, Jesús asegura que Pedro le va a negar no una ni dos, sino 3 veces. Ahora, después de esta declaración sorprendente, Jesús los conduce a un huerto, a un jardín, y allí ocurre lo que probablemente es la más desgarradora, repito esa palabra, la más desgarradora escena que la historia entera ha podido contemplar hasta ahora. Y eso nos lleva a nuestro primer encabezado de esta mañana: la tristeza más grande de todas. La tristeza más grande de todas. Lea conmigo de nuevo estos versos del 32 al 34. Llegaron a un lugar que se llama Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos: siéntense aquí hasta que yo haya orado. Tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a afligirse
y angustiarse mucho. Mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte, les dijo. Quédense aquí y velen. Ahora, hermanos, según nuestro texto, se nos dice que Jesús, saliendo del aposento alto, se dirigió al monte de los olivos, específicamente a un lugar que se conocía como el jardín de Getsemaní. Este era un lugar privado, un jardín privado, cerrado, probablemente hasta con un perímetro cerrado, en la ladera occidental del monte de los olivos. Ahora, el día de hoy es imposible determinar a ciencia cierta cuál fue el lugar exacto donde ellos estuvieron aquella noche. De hecho, si usted va a Jerusalén y usted va al monte de los olivos, allí existen 6 Getsemaní diferentes. Un Getsemaní por cada una de las religiones que existen en el mundo. Los ortodoxos tienen su Getsemaní, los católicos tienen su Getsemaní, dentro de los católicos hay otro grupo que tiene su Getsemaní, los evangélicos tienen su Getsemaní, hasta los mormones tienen su Getsemaní allí. Así que es imposible determinar cuál de todos es el correcto, especialmente porque todos dicen que ese Getsemaní es el verdadero. Y todos dicen que de hecho tienen los mismos olivos en el tiempo de Jesús. Ahora, eso es un dato imposible, hermanos. No es posible que tengan los mismos olivos. Claro, porque los olivos no tardan tanto tiempo. Sí, un olivo puede tardar hasta 1500 años, así que no habría problema en eso. El problema es que en los días de Tito y Vespasiano, que estudiábamos hace algunas semanas atrás, en el año 70, cuando Jerusalén fue completamente destruida y arrasada, los romanos, en su asedio que duró 4 meses a Jerusalén, todos los árboles, repito, todos los árboles alrededor de Jerusalén, en un radio de 18 kilómetros, fueron destruidos. Todos los árboles en 18 kilómetros fueron quitados de la tierra, literalmente fueron arrancados del suelo y utilizados para el asedio alrededor. Por lo tanto, entonces no podemos saber cuál fue el lugar exacto, ¿no? de este acontecimiento. Ahora, este lugar Getsemaní era un paraje ideal para descansar, para orar y para enseñar a sus discípulos. Jesús probablemente había usado este paraje con anterioridad. De hecho, la mayoría de comentaristas bíblicos consideran que este pudo haber sido un huerto cerrado que tuvo que haber pertenecido a alguno de los seguidores acaudalados de Cristo. Y recordemos que él tenía algunos cuantos seguidores acaudalados, como José de Arimatea, como Nicodemo, o incluso Juana, la mujer de Chuza, que era el tesorero de Herodes. Así que quizá alguno de ellos tenía este jardín, este huerto cerrado, y se lo prestaba de tanto en tanto a Jesús para que estuviera con sus discípulos. Pero es muy significativo, hermanos, que precisamente sea en este lugar donde nuestro Señor experimentó la tristeza más grande en su vida terrenal, ya que el nombre Getsemaní literalmente significa prensa de aceite. Ese es el nombre literal, prensa de aceite. Y de la misma forma, hermanos, que las aceitunas son prensadas en la prensa de aceite para exprimirlas hasta el último de los componentes y poder sacar aceite, hermanos, de la misma manera Cristo experimentaría una presión incomparable sobre sí mismo aquella noche en Getsemaní. Ahora, cuando Jesús llega al huerto, si usted se da cuenta, llega con 11 discípulos. Uno de los discípulos ya lo había abandonado, había ido a la casa del sumo sacerdote para poder vender a Jesús por 30 monedas de plata. Pero Jesús llega a ese lugar con 11 de sus discípulos y toma a 3 de sus discípulos, que es el círculo íntimo de Jesús, Pedro, Jacobo y Juan, y se los lleva junto a él. De pronto nuestro texto, y esto es determinante para que entendamos, nuestro texto nos dice que Jesús comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. ¿Se da cuenta de lo que dice el texto? Dice, tomó a Pedro, Jacobo y Juan y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. El texto literalmente, en el lenguaje original, literalmente utiliza la frase horror y espanto.
horror y angustia. Literalmente podríamos decir que Jesús comenzó a horrorizarse y a espantarse en aquel momento. ¿Me sigue, hermanos, aquí? De hecho, el término que usa después, cuando él dice que está su alma muy afligida, el término en griego es ademoneo. Es un término sumamente fuerte en el griego y de hecho solo aparece en esta ocasión en todo el Nuevo Testamento. No vuelve a aparecer. E indica una grave y profunda agonía del alma. Una grave y profunda agonía del alma. Hermanos, esta escena, este momento sería la tristeza más profunda que Jesús experimentaría en toda su vida. Todas las olas del mar de la angustia golpearían sobre el alma de Jesús con tanta fuerza en aquel momento que el mismo Señor fue consciente de esta realidad. Él dijo a sus discípulos: estoy abrumado de tristeza o estoy en una grave y profunda agonía hasta el punto de morir. Y cierto comentarista bíblico ha dicho que, en otras palabras, lo que Jesús estaba tratando de decirle a sus discípulos es: soy la persona más triste y angustiada en toda la existencia del mundo. Esa era la idea. ¿Me sigue, hermanos, aquí? Ahora, hermanos, las palabras de Jesús no fueron exageradas. A veces nosotros usamos ese tipo de exageraciones, ¿verdad? Es que estoy sumamente angustiado. ¿Y qué te pasó? Es que no encuentro las llaves del carro, ¿verdad? Estoy grave y profundamente en agonía. ¿Por qué? Porque la novia me dejó. No, Jesús no fue exagerado en sus palabras. Sus palabras fueron verdaderas, al punto de que Lucas, el evangelista Lucas, en su relato paralelo, nos dice que estando en agonía, su sudor era como grandes gotas de sangre que caen al suelo. ¿Cómo podemos explicar esto? Bueno, existe una condición médica que se llama hematidrosis. No puse el nombre en pantalla, así que a usted se le tiene que quedar, ¿verdad? Hematidrosis. Es una condición médica que ocurre bajo situación de estrés físico o emocional muy extremo. En la hematidrosis lo que ocurre es que los vasos capilares que se encuentran dentro de las glándulas que producen el sudor se rompen. Esos vasos sanguíneos dentro de la glándula se rompen del estrés al que el cuerpo está sometido. Y entonces la sangre se mezcla con sudor. Y así la persona que está sometida a este estrés extremo empieza a sudar. Pero en vez de sudar su propio sudor, lo que suda es su sangre, por el estrés tan extremo que está sintiendo. Lucas también nos dice que la angustia fue tan extrema que un ángel fue enviado para fortalecerle en medio de su momento de aguda tristeza. Y yo quiero que usted note algo que es muy importante. Lucas no dice que el ángel haya sido enviado a consolar o a quitar el problema de Jesús, sino fortalecerlo. Jesús tenía que ser fortalecido en su hombre, en esa condición de hombre, de carne que él tenía. Debía ser fortalecido para enfrentar con lo que venía por delante. Y hermanos, debo hacer un paréntesis y una aclaración que es importante aquí. Jesús aquí en Getsemaní, le pregunto a usted, ¿Jesús aquí en Getsemaní es completamente Dios? ¿Sí o no? Sí. Jamás de los jamases se nos debe pasar por la cabeza que Jesús aquí no era Dios. Hay algunas personas, de hecho, durante los primeros 3 siglos de la iglesia, que formularon algunas doctrinas bastante heréticas, por cierto, donde decían literalmente que Jesús en el huerto de Getsemaní fue abandonado por la divinidad y entonces es ese momento en el que él tuvo debilidad.
Hermanos, Jesús en el Getsemaní es completamente Dios. Y como Dios, Él es el que sustenta todo el universo. De hecho, dice el apóstol Pablo en Colosenses que es por medio de Cristo que se sustentan todas las cosas en el mundo. Pero hermanos, jamás se nos puede olvidar que Jesús aquí en Getsemaní también es completamente hombre. Él es completamente Dios y Él es completamente hombre al mismo tiempo. Y como hombre, en su momento de mayor angustia, tuvo que ser fortalecido por un ángel que Él mismo había creado. ¿Qué te parece? Él crea el ángel y el ángel es enviado para fortalecerle en un momento de profunda angustia. De verdad, hermanos, esto escapa de nuestra comprensión, escapa de nuestro entendimiento finito humano. Este es el misterio de la doble naturaleza de Cristo. ¿Cómo podemos explicar esto? No se puede. Mejor no se metan explicaciones, porque tratando de hacer una explicación, lo que va a lograr es crear una herejía, seguramente. Así que no se meta a explicarlo, simplemente defínalo a través de la Escritura. Cristo es completamente Dios y Él es completamente hombre, el misterio de la doble naturaleza. Por eso, hermanos, deberíamos tener mucho cuidado en pisar esta tierra, porque es tierra santa. Lo que está ocurriendo esta noche en Getsemaní es un acontecimiento glorioso y santo sin precedentes. Y hermanos, deberíamos tener cuidado y no decir palabras de más, porque a veces se nos pueden escapar palabras en medio de esto. Cierto predicador dijo recientemente que Jesús en el huerto del Edén tuvo una debilidad de carácter. Hermanos, una debilidad de carácter es un pecado. No podemos decir eso. Jesús estaba atravesando por un momento de angustia, cual nunca antes ni después se ha experimentado en toda la faz del universo. Fue un momento de terrible angustia. Así que aquí tenemos a Cristo en Getsemaní, el lugar de la prensa, pasando por el momento de mayor tristeza de su vida terrenal. Pero hermanos, yo pregunto, ¿acaso la causa principal de la angustia de Jesús era el rechazo de Israel? ¿Acaso la causa principal de su angustia era la traición de Judas? ¿O el abandono de los discípulos? ¿Acaso la causa principal de su angustia era la inminente injusticia de parte de los líderes del pueblo? ¿O las burlas de los soldados romanos? Escuche lo que le voy a decir ahora. ¿Acaso la angustia que estaba experimentando Jesús era por causa de la muerte física que vendría por delante? Tampoco. Algunos predicadores, y lo digo entre comillas, ¿verdad? Algunos predicadores que atribuyen estas cosas a la tristeza de Jesús. Es decir, algunos predicadores dicen, no, sí, pues definitivamente Jesús estaba triste porque Judas lo traicionó, Pedro lo iba a negar, sus discípulos lo iban a abandonar, además el pueblo de Israel lo había rechazado, iba a ser tratado injustamente en el tribunal, además iba a recibir las burlas de los romanos y además iba a ser asesinado cruelmente en una cruz, y entonces por eso Cristo estaba triste. Hermanos, el problema con esto es que a lo largo de la historia de la iglesia, hemos visto a cientos de mártires cristianos morir con gozo. Hemos visto a cientos de mártires cristianos enfrentar la muerte levantando sus voces con alabanza y júbilo en medio del martirio más feroz. Ve a Policarpo, mándame a las fieras ya de una vez, acaba conmigo, le dijo al procurador romano. Así que, hermano, piense en esto, por favor. O nuestro Señor Jesucristo era más cobarde que cualquiera de sus seguidores, o la causa de la angustia se trata de otra cosa de mayor peso todavía. Y obviamente yo no creo que nuestro Señor fuera el más cobarde o que fuera más cobarde que sus seguidores. Yo no creo en eso. Así que se debe tratar de algo más. Hay algo más implicado, hay algo más grande que la muerte que hacía estremecer a nuestro Señor aquella noche.
Y cuando yo pinto un cuadro caricaturesco, emocional, centrado solo en la muerte, yo pierdo el elemento fundamental de esta sección. ¿Me sigue, hermano, hasta aquí? Pero entonces, ¿qué es la causa? ¿Cuál es la causa principal de la angustia? Bueno, eso nos lleva a nuestro segundo encabezado esta mañana: la copa de la ira de Dios. La copa de la ira de Dios. Estoy seguro que la mayoría de los que están aquí ya están familiarizados con este término porque lo hemos dicho en alguna ocasión antes. Pero, ¿qué le parece si volvemos al texto y desempacamos un poco el texto? Dice el verso 35: adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba que si fuera posible que pasara de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles, aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Jesús toma a los 11 y luego los lleva a Getsemaní, se aparta de los 11, toma a sus 3 discípulos y luego se aparta de ellos por un poquito más, los deja muy cerca, se adelanta, luego se postra en tierra, dice el texto que se postró en tierra y comenzó a orar. Y en su oración nos revela contra qué debía de enfrentarse y cuál era la angustia que estaba en su alma. Ahora, el ruego de nuestro Señor comienza con estas palabras: Abba, Padre, Abba, Padre. Prácticamente las dos palabras significan lo mismo. Abba es padre, papá, y Padre es Padre. En el original, una está en arameo y otra está en griego. Una es papá, Abba, y la otra es padre, pater, que es la que se usa en el original. Sin lugar a dudas, Jesús estaba teniendo un momento de comunión con su Padre. Y de hecho, en el tiempo de Jesús, nadie usaba esta frase para referirse a Dios. Así que él se estaba acercando a su Padre con un corazón necesitado, como cuando un niño se acerca con su padre pidiéndole algo. Luego Cristo le dice al Padre: para ti son posibles todas las cosas. Incluso, si fuera posible, te pido que pase de mí esta hora. ¿Se da cuenta lo que dice el texto? Ahora, aquí, hermanos, nuestro Señor Jesucristo muy adecuadamente apela al hecho de que el Padre es capaz de hacer todo cuanto desea hacer. ¿Se da cuenta el texto? Para ti todas las cosas son posibles. Y hermanos, ¿eso es una realidad? ¿Sí o no? Sí. Esta petición, hermanos, Jesús le está haciendo en un espíritu de absoluta confianza y sumisión al Padre. Él está orando y confiando en que Él puede hacer todas las cosas posibles. Ahora bien, me llama la atención que aunque Cristo apela al Padre con estas palabras, dice: si es posible que pase de mí esta hora, o que pase de mí esta copa. Si es posible. Si nosotros vemos esto, me llama la atención que el desenlace de la historia nos dice que no fue posible. No fue posible. Hermanos, ¿acaso esto nos muestra que el Padre no le es posible ciertas cosas? No es la intención. No porque el Padre no pudiera, se llevó a cabo esto, sino porque esta era la voluntad consumada dentro del decreto divino de Dios desde antes de la fundación del mundo. Pablo nos dice en Efesios capítulo 1 que Cristo murió y que su cruz se dio desde antes de la fundación del mundo, porque estábamos en Él, en Cristo, desde antes de la fundación del mundo. Así que, hermanos, el Hijo tenía que morir en lugar de los pecadores. Eso era una realidad, eso era necesario. El Hijo tenía que morir en lugar de los pecadores para pagar la deuda que había contra ellos. Ahora, justo después de hacer esta petición, ahora es cuando Jesús revela la intensidad del sufrimiento que él está atravesando. Y hermano, no se pierda aquí, porque esto es probablemente el centro neurálgico de este mensaje, pero también del Evangelio. Así que no lo pierda de vista. Si es posible,
aparta de mí esta copa. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el sentido detrás de esta frase, hermanos? Bueno, para poder dar una explicación adecuada, permítame trazar este argumento lo más fino que pueda desde el inicio de la historia. Dios creó al hombre perfecto, ¿no es cierto? Como lo leíamos al principio en la confesión de fe. Dios creó al hombre perfecto y lo creó para que el hombre viviera. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de que Dios nos creara? Para su propia gloria. Y vivir para su propia gloria es vivir amándole, conociéndole y reflejándole. Sin embargo, desde el huerto del Edén, cuando Adán y Eva fueron puestos en el huerto del Edén, la raza humana en ellos ha vivido en oposición a Dios. Por causa de ellos, por causa de ese pecado original, la raza humana ha vivido en oposición a Dios, enemistados contra Dios, obstinados en pecar en su contra. Todo lo que el ser humano quiere una y otra vez es pecar. ¿Recuerda el texto que leíamos en la lectura de la confesión de fe? Dios ha creado al hombre perfecto, pero el hombre, ¿qué ha hecho el hombre? Ha buscado muchas desviaciones. El hombre ha querido buscar siempre darle la espalda a Dios. Si Dios ha dicho blanco, el hombre se ha obstinado en decir negro será. Así ha sido. Dios dice busca siempre lo blanco. Y el hombre dice, ¿lo blanco? Yo buscaré lo negro, porque a mí me apetece, porque a mí me da la gana. Hermanos, como dice el escritor de Jeremías, hemos dejado a la fuente de agua de vida, le hemos dado la espalda y hemos hecho para nosotros mismos cisternas rotas, agrietadas, que no retienen el agua. Hemos dado la espalda al manantial de agua de vida inagotable y hemos cavado para nosotros mismos todo tipo de ídolos, todo tipo de falsedades. Hemos creado obstinadamente cosas que nos lleven día tras día a pecar y a darle la espalda a Dios. Te recuerdo que tú has sido creado para la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo le hacemos? Porque hemos sido creados para la gloria de Dios y nosotros nos obstinamos en hacer todo lo contrario. Entonces, hermanos, Dios es santo y justo, y en su santidad y su justicia Él está indignado contra el pecador todos los días. Salmos capítulo 7, verso 11. Dios está airado contra el pecador todos los días. A esta indignación santa la Biblia le llama la ira de Dios. Dios está airado contra el pecador todos los días. La ira de Dios se ha revelado desde los cielos contra toda impiedad y injusticia de los hombres que obstinadamente se apartan del Señor. Ahora, hermanos, esa ira santa fue acumulándose pacientemente a lo largo de la historia. Culpa tras culpa llenó el tribunal del gran juez. Las hojas de culpabilidad llenaron el escritorio del gran juez y se acumularon, y gota a gota, pecado tras pecado, la humanidad fue llenando la medida de la ira de Dios. Y no solo con los pecados pasados, sino con los pecados presentes y los pecados futuros. Y hermanos, un día esa ira santa, vuelvo a repetir, porque a veces vemos solo a Dios con el lente del amor, y es verdad, Dios es amor, pero en su amor todo aquel que se obstina en darle la espalda al dador de la vida y en vivir para su propio deleite y no para Dios, todo aquel que vive de esa forma está bajo la ira de Dios. Y un día esa ira santa será derramada con todo el peso de la justicia sobre los obstinados pecadores. Y yo no estoy diciendo que esa ira santa fue derramada, no, yo estoy diciendo que será derramada. Porque algún día, al final de la historia, dice el libro de Apocalipsis que las copas de la ira de Dios serán derramadas sobre la humanidad y vendrá el juicio eterno y el castigo eterno por causa del pecado. Así que lo será. Algún día esa ira será derramada
sobre la humanidad. Ahora bien, hermanos, en el Antiguo Testamento existía una metáfora, es decir, un símbolo. Había un símbolo que se utilizaba con frecuencia para hablar acerca de la ira de Dios. ¿Cuál era ese símbolo que se usaba con frecuencia? Bueno, Jeremías, Ezequiel, Isaías, Habacuc, Job e incluso el mismo David proclamaron la ira santa de Dios a través de la metáfora de una copa que se derrama sobre la humanidad. Es decir, toda la humanidad debe beber la copa de la ira de Dios que será derramada sobre ella. ¿Y por qué yo? ¿Qué culpa tengo yo? Dice Pablo, porque no hay justo ni aun uno solo. No hay quien entienda, todos aún se han desviado, se han vuelto inútiles, no abren su mente a vivir para la gloria de Dios, no aman, no conocen y no reflejan a Dios, sino todo lo contrario, quieren vivir para sus propios deleites, están enamorados de su ombligo. La pelusa es lo que es su medio de jactancia. ¿Has visto la pelusa de mi ombligo? Es más grande que la tuya. ¿Y qué importa la pelusa del ombligo? El que quiera jactarse en algo, dice el Señor, que se jacte en esto, que me conoce y me entiende a mí. Pero la humanidad no quiere conocer, no quiere entender, no quiere ver hacia Dios, no quiere caminar en obediencia, no quiere andar en pos de aquel Dios que es amoroso. Y por lo tanto, la ira de ese Dios amoroso vendrá sobre ellos. Porque el objeto de mayor amor de Dios es su Hijo Jesucristo. Y por lo tanto, todo aquel que no esté rendido a los pies de su Hijo Jesucristo recibirá la ira de Dios. ¿Me sigue hasta aquí, hermano? Sin embargo, Dios, desde la eternidad pasada, para la gloria de su nombre, escogió a un pueblo, tomó para sí mismo a un pueblo. Desde antes de la fundación del mundo, Él escogió a un pueblo al que Él llamaría suyo, su pueblo, linaje escogido, nación santa, una iglesia donde Él establecería su gloria para siempre. Y en vez de derramar la copa de la ira santa de Dios sobre todo su pueblo, Cristo, como nuestro representante, bebería toda la copa de la ira de Dios. ¿Me sigue, hermanos, de aquí? Los injustos merecen recibir la ira de Dios en condenación por su culpa, por su pecado. Pero el pueblo escogido de Dios, en vez de recibir castigo, afrenta, señalamiento, juicio e infierno, el pueblo de Dios, escogido por Él, ha recibido misericordia. Nuestro Señor cargaría sobre sí mismo la ira de Dios por todo el pecado de su pueblo. Eso es lo que representa esta copa que Jesús estaba pidiendo no beber. Eso es lo que representa. Hermanos, Jesús iba a llevar la culpa de nuestros pecados. La culpa de nuestros pecados. Repito eso, Jesús iba a llevar la culpa de nuestros pecados. Es decir, en un tribunal de justicia, el asesino en serie que ha cometido 10 o 15 asesinatos se presenta delante del juez y en medio de ese momento el hijo del juez dice: la culpa la asumo yo. Esa es la copa de la ira que Cristo iba a beber. Jesús iba a llevar la culpa de nuestros pecados y entonces Dios Padre, el creador de todo el universo, derramaría sobre su Hijo Jesucristo toda la furia de su santa ira. El juez el martillo del juez caería en el juicio justo sobre su Hijo, no sobre su pueblo, sino sobre su Hijo. Dice el escritor Wayne Grudem: Jesús se convirtió en el objeto de la venganza en contra del pecado que Dios había acumulado pacientemente desde el comienzo del mundo. Cristo en la cruz se convirtió en el objeto de la venganza divina. Hermanos, Cristo se ofreció como nuestra propiciación, haciéndose maldito en nuestro lugar.
Literalmente Pablo nos dice: aquel que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que, hermanos, Jesús estaba a punto de enfrentarse con el sufrimiento que todo su pueblo tendría que haber sufrido por causa del pecado. Eso era lo que afligía su alma. Eso era lo que afligía su corazón. Escuche lo que le voy a decir. El infierno que tú mereces y que yo merezco, el infierno mismo se iba a desatar contra Cristo en el Gólgota. Jesús tendría que soportar la ira de Dios, a la cual todos nosotros tendríamos que haber sido expuestos. Jesús no tuvo que haber tomado la cruz. Yo tenía que haber muerto en la cruz. Jesús no tuvo que haber sido derramado como libación en la cruz por nuestros pecados. Cada uno de nosotros tenía que haber sido aplastado por Dios para pagar por su pecado. Hermanos, Jesús cargó sobre sí mismo la culpa de nuestros pecados y la ira de Dios por los pecados. La culpa de Dios por nuestros pecados y la ira de Dios por nuestros pecados. Por eso sería clavado en la cruz, en el lugar maldito, para que nosotros fuéramos liberados y fuéramos declarados bienaventurados. Por eso sufriría innumerables afrentas para que nosotros no fuéramos afrentados. Por eso, siendo inocente, tendría que ser condenado a muerte para que nosotros fuéramos absueltos de la muerte ante el tribunal de Dios. Por eso Jesús permitiría que lo llevaran a la cruz. Note mi palabra, hermano, estoy haciendo énfasis en palabras. Jesús permitiría, hermano, Jesús pudo haber acabado con todos fulminantemente en un solo segundo. Me estás golpeando la espalda, ahora te mueres. Puf, desaparece todo. Hermanos, Él permitió que lo llevaran a la cruz para que Él pudiera clavar en la cruz todos los cargos y acusaciones que se levantaban en contra nuestra. Él cargaría con nuestra maldición para que nosotros fuéramos llenos de toda bendición espiritual. Como alguien ha dicho, escuche esta frase: miles de infiernos serían desatados con ira sobre Jesús en lugar de los pecadores. Miles de infiernos. Yo quiero que haga una cuenta, un cálculo. El infierno que merecías tú, el infierno que merecía yo. Pero ¿cuántos sabemos aquí? 100 personas. Ahora imagínate el infierno que merecía toda la humanidad desde Cristo hasta ahora. Y aquellos santos que creyeron en la antigüedad antes de Cristo también. Hermanos, miles de infiernos serían desatados con ira sobre Jesús en lugar de los pecadores. El infierno que mereces tú, el infierno que merezco yo, por causa del pecado, todo ese castigo de la ira santa y justa de Dios caería sobre Jesucristo, al que no cometió pecado. ¿Te das cuenta de eso? Al que no cometió pecado. El castigo por el hurto, el castigo por el homicidio, el castigo por la idolatría, por la soberbia, por la mentira, por el odio, por el chisme, por la lujuria y por otros cientos de pecados más. Todo ese castigo caería de forma aplastante sobre Jesús, para que por su amor incomparable tú y yo pudiéramos ser libres de la culpa. Libre de la culpa. Ya no infierno para ti, sino ser sentado en la mesa de la gracia, recibir misericordia, recibir el beneplácito de Dios, recibir la vida abundante, la vida eterna. El pastor Sugel Michelén escribe esta frase: si Cristo no hubiera tomado la copa de la ira de Dios hasta la última gota, el cielo hoy estaría vacío y el infierno hoy y para siempre estaría repleto. Si Cristo no hubiera tomado la copa de la ira de Dios hasta la última gota, hermanos, el lugar de nuestro reposo eterno sería un lugar de tormento. Juicio final terrible para cada uno de los que estamos aquí.
Hermanos, el día de hoy hay muchas iglesias y pastores que utilizan el relato de Jesús y de su pasión como una especie de caricatura emocional que se centra más en el sufrimiento físico, creando una atmósfera de tristeza al ver a Jesús derramando su sangre, para que cuando tú te pongas triste porque Jesús derramó su sangre en el huerto, Jesús derramó su sangre siendo latigado, Jesús derramó su sangre en las manos, cuando tú escuches eso, que te pongas triste. Y hermanos, no me malinterprete, yo no estoy diciendo que los sufrimientos de Cristo no sean importantes. Jesús sufrió en carne el tormento de una de las muertes más crueles, cruentas y dolorosas de la historia. Jesús sufrió la muerte por crucifixión, hermano. O sea, no le quiten mérito a eso. Sin embargo, el dolor que pesó sobre la espalda de Cristo fue el haber bebido la copa de la ira de Dios hasta la última gota. Ese fue su máximo sufrimiento. Y lo veremos en las próximas semanas, cómo Jesús clama en el Gólgota: Padre mío, Elí, Elí, ¿por qué me has abandonado? Hermanos, es que el Dios que es justo no puede ver el pecado. Y Cristo fue bañado de pecado, fue convertido en pecado, para que entonces, siendo Él nuestro pecado en la cruz, pudiera ser aplastado con todo el peso de la justicia divina. Hermanos, es por eso que nuestro Señor sufrió aquella noche con tanta angustia, porque Él sabía a lo que se estaba enfrentando. De hecho, hermanos, la oración de Cristo aquella noche, y por favor no se pierdan esto porque es importante, la oración de Cristo aquella noche no es una señal de debilidad de carácter, como dicen algunos. No, es que tuvo debilidad, es que allí Jesús estaba débil, tenía debilidad de carácter. No, hermanos, esto que ocurrió allí en el Getsemaní fue una respuesta totalmente esperada de aquel cuyo carácter puro y sin pecado se estaba enfrentando ante la idea de que iba a cargar con el pecado y la culpa de la humanidad. Mire, lo que no hubiera sido esperado es que nosotros hubiéramos sufrido angustia en aquel momento. Porque, hermanos, aunque nosotros hoy en Cristo nos duele pecar, no nos duele tanto. Si no, no pecaríamos tanto, ¿verdad? Sin embargo, Cristo es el único hombre que ha pisado la tierra que literalmente ha aborrecido con todas las fibras de su ser el pecado. Cristo es el único hombre que ha pisado la tierra que le ha dado repulsión todo lo que tenga que ver con el pecado. Él era perfectamente santo, Él era impecable, no hubo pecado en Él jamás. Sin embargo, estaba a punto de cargar con el pecado de todos nosotros. Hermanos, es normal, es esperable que Jesús haya dicho: no es posible, Señor, ¿acaso que quites de mí esta copa? Yo no quiero llenarme del pecado, cargar con el pecado de toda la humanidad y encima con la culpa y la ira santa del juez justo por causa del pecado. Así que su oración, pidiendo ser librado del momento de la copa de la ira de Dios, su oración era algo esperable. Su oración era algo esperable. Sin embargo, hermanos, y he aquí la gloria del relato de esta mañana. Aunque el horror, ya dijimos que se trataba de horror, angustia hasta el horror, aunque el horror le hizo clamar para evitar la cruz, Él fue completamente sumiso a la voluntad del Padre. ¿Cómo termina su oración? No se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Señor, yo voy a cargar con miles de millones de infiernos sobre mi espalda, pero no se haga como yo quiero, hágase como tú quieres. Y déjeme hacer aquí una pequeña observación, hermanos. Qué gran lección nos da Cristo aquí, ¿no? Deberíamos someternos cada uno de nosotros a la voluntad de Dios.
Deberíamos estar dispuestos, hermanos, a decir: no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Sí, pero yo no conozco la voluntad de Dios. ¿Qué voy a hacer si no la conozco? Bueno, Dios tiene una voluntad decretiva, una voluntad secreta que Él está cumpliendo a lo largo de toda la historia, pero Él tiene una voluntad revelada también. La palabra es la voluntad revelada. Hermano, someterte a la voluntad de Dios no es esperar a que te baje un ángel del cielo para decirte qué es lo que debes hacer. Aquí está lo que debes hacer. Someterte a la voluntad de Dios es decir: Señor, lo que tú me dices en este libro, yo voy a obedecerlo. Hágase tu voluntad, hágase lo que tú quieres y no lo que yo quiera. Pero hoy estamos acostumbrados a lo contrario. Hoy estamos acostumbrados a leer la palabra, leer la voluntad revelada de Dios y decir: Señor, no se haga lo que tú quieras, Señor, por favor. Permíteme, por favor, Señor, permíteme hacer lo que yo quiera hacer. Te lo pido, Señor, por favor. Y hermanos, tratamos como de doblarle el brazo a Dios, cuando Dios ya ha revelado su voluntad en su palabra. Hay gente que dice: es que a mí me encantaría descubrir los misterios profundos de Dios en la Escritura y todo lo que tiene que ver con los Nefilim, los Elohim, los saber qué masim, ¿verdad? Y como que tienen el deseo. No, hermano, no trates de meterte a los misterios más profundos de la Escritura. No, lo que ya conoces, trata de ponerlo en práctica. Es muy diferente. Porque a veces, hermanos, nos queremos trazar una dieta de misterios divinos y no obedecer las cosas sencillas. Por ejemplo, perdóneme que lo diga, pero necesito decirlo. Cosas tan sencillas como: no dejéis de congregaros, como algunos tienen por costumbre. Hermano, no sea su costumbre dejar de congregarse. Ese es un mandato divino. No, pero es que yo quiero entrar en los profundos misterios de... Olvídese, hermano, si usted no viene el domingo al culto, ni misterio ni nada. No se preocupen en meterse a misterios. No dejéis de congregaros, como algunos tienen por costumbre. ¿O qué tal de este? Un mandamiento nuevo os doy: que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Yo tengo que descubrir cuál es el misterio que hay detrás de la palangana que usó Jesús para lavar los pies a sus discípulos. No, hermano, lávale los pies a tu hermano. Ya no hay misterio detrás de la palangana. Nosotros teníamos esa broma con mi esposa, ¿no? La teología de la palangana, ¿verdad? Queremos buscarle una teología a la palangana. No, la teología de la palangana es: Jesús se quitó su manto, tomó el lebrillo, agarró agua y le lavó los pies cochinos a sus discípulos. Esa es la teología. Y el final de la historia es: así como yo os he hecho, así como os he dado ejemplo, haced vosotros también. No creo que sea tan difícil, ¿verdad? No hay ningún misterio aquí que hay que desempacar. Hermanos, sometámonos a la voluntad de Dios, sometámonos a su decreto revelado, a lo que Él tiene para con nosotros. Caminemos de acuerdo a su luz, porque es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Amén. Continuando, hermanos, con nuestra historia. El Señor dijo: no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Con esta declaración, hermanos, lo que quedaba establecido para siempre en la Escritura es que la obediencia de Cristo no fue una obediencia impuesta. O sea, Él no fue enviado a morir y estaba en contra de su voluntad, sino que fue total y completamente voluntaria. Él estaba dando su vida por sus ovejas. ¿Qué fue lo que dijo en Juan capítulo 10? Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Él estaba sacrificándose, hermanos, con un corazón dispuesto en total obediencia a la voluntad del Padre. Porque, hermanos, esta era la única forma de traer salvación a los pecadores. La única forma. Si hubiera habido otra forma, créame, Dios lo hubiera hecho. Pero no había otra forma. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados.
Y Cristo debía derramar su sangre cargando con los pecados de todos nosotros, siendo el objeto de la ira de Dios, siendo aplastado en la cruz para pagar con su sangre nuestra culpa. Dice Isaías capítulo 53 verso 10, y para mí este texto significó muchísimo cuando lo entendí. Isaías capítulo 53 verso 10. Si usted lo tiene, puede buscarlo conmigo en su Biblia. Isaías capítulo 53 verso 10. Se trata de el momento donde Isaías está hablando del siervo sufriente, todo lo que va a ocurrir con el Mesías que va a venir. Y dice cosas como fue despreciado, desechado, varón de dolores, experimentado en quebrantos, lo despreciamos, no lo estimamos, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, cargó nuestros dolores, le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido o abatido, pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Cuenta todo eso, pero de pronto llega el verso 10 y dice, habiendo dicho que él fue el cordero, dice el verso 7, fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca. ¿Sí? Él fue santo, fue perfecto, sin mancha, cordero sin defecto, hermano. Y fue llevado delante de sus trasquiladores y no abrió su boca. Pero ahora el verso 10. Pero quiso el Señor quebrantarlo. O con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo. La palabra literalmente que usa aquí es aplastar, literalmente, como cuando se toma algo y se aplasta, se hace pequeño, diminuto, ¿sí? Como un insecto que usted aplasta contra su mano. Esa es la idea que transmite el texto. Jehová quiso aplastarlo, sujetándole a padecimientos. Pero cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Hermanos, Jehová iba a aplastar al cordero inmolado, derramando su sangre en expiación por nuestro pecado. Este es entonces el mayor momento de agonía que hasta ahora hemos visto en la vida terrenal de Cristo. ¿Le sigue hasta aquí, hermanos? Sin embargo, en medio de su momento de mayor aflicción, podemos seguir viendo todavía su eterna e indescriptible compasión. ¿Sabe? Cristo no usó el sufrimiento como una moneda de cambio, como un arma en sus manos. Cristo no usó el sufrimiento para decirle a sus discípulos, pilas pues muchachos, estoy sufriendo, hombre, agarren la onda, despierten pues, durmiendo están. No, hombre. Cristo usó el momento de mayor sufrimiento de su alma para continuar pastoreando a sus ovejas. Y eso nos lleva a nuestro tercer y último encabezado de hoy. El buen pastor que vela por los suyos. El buen pastor que vela por los suyos. Dice el verso 37 al verso 40. Entonces Jesús vino y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No pudiste velar ni por una hora? Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Él se fue otra vez y oró diciendo las mismas palabras. Y vino Jesús de nuevo y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban muy cargados de sueño y no sabían qué responder. Quiero que notes el texto, por favor, y puedas ver la compasión del buen pastor. En medio de su profunda angustia, hermanos, en medio del momento de mayor tribulación de su alma, Él lo dijo, Él lo está experimentando, Él está pasando tristeza y un horror inimaginable porque iba a beber hasta la última gota la copa de la ira de Dios. En medio de esta profunda angustia, Él se acerca a sus discípulos y de la manera más compasiva les exhorta a mantenerse despiertos. ¿Se da cuenta? Velen y oren, les dice. Velen y oren. ¿Pero por qué? Porque ellos estaban a punto de entrar en tentación.
Ellos no habían sido conscientes de lo que Cristo les dijo tan solo un par de horas antes. Mientras iban de camino a Getsemaní, Jesús les dijo: todos ustedes me abandonarán, y tú, Pedrito, me vas a negar 3 veces. Y entonces, en medio de ese momento, Jesús les dice: velen y oren, velen y oren. Y especialmente, la tentación sería intensa. ¿Para quién? ¿Para quién, hermanos? ¿Para quién sería la tentación? La tentación de negar a Jesús. ¿Para quién sería la tentación fuerte? Para Pedro. Es por eso que las palabras de Jesús van dirigidas particularmente ¿a quién? ¿Se da cuenta? Y dijo a Pedro, no a Jacobo, no a Juan, no al resto: Simón, ¿duermes? ¿No pudiste velar 1 hora, Simón? Pedro necesitaba estar firme frente a la hora de tentación. Sin embargo, una y otra vez, cada vez que Jesús se vuelve a ellos, y el texto, por lo que nos dice el texto, fueron 3 veces. 3 veces que Jesús se fue, oró y volvió. Y en las 3 ocasiones, ¿cómo se los encontró a ellos? Durmiendo. Durmiendo. Ahora, hay algunas personas que han dicho: no, lo que pasa es que ellos estaban durmiendo porque se dieron una gran atorada de vino. Y entonces estaban ahí bien bolitos aquella noche. Bueno, 2 cosas importantes. Lo primero es que para un judío beber cantidades de vino grandes era normal. Era como para nosotros beber Coca-Cola. Era muy normal. Bueno, no es normal beber Coca-Cola, ¿verdad, hermanos? Pero pues, usted me entiende. Como beber agua. En aquellos tiempos el fermento en los vinos era un poco menor y ellos estaban acostumbrados a beber grandes cantidades de vino. Así que ellos no estaban durmiendo o no se estaban queriendo dormir porque ellos estuvieran bolitos aquella noche. Y la segunda razón, hermanos, y que no carece de peso, es porque la Biblia nos dice otra cosa. ¿Por qué duermen ellos? ¿Qué les pasa? Bueno, Marcos no nos da muchos detalles. Si usted se da cuenta del texto, Marcos no nos dice todos los detalles, pero Lucas, en su relato paralelo, nos dice que ellos estaban durmiendo porque estaban tristes. A causa de su tristeza, se habían quedado dormidos. Hermanos, probablemente ellos estaban sopesando la realidad de lo que Cristo les acaba de decir, que ellos le abandonarían pronto, que Pedro mismo le negaría 3 veces, que uno de los suyos, Judas Iscariote, lo iba a traicionar por 30 monedas de plata. Ellos tal vez estaban pensando en todo eso y eso les entristeció. Sea como fuera, hermanos, y esto es muy significativo, por favor, no se pierda de esto. En el huerto de Getsemaní nosotros notamos un marcado contraste. Tanto Jesús como los discípulos están tristes en gran manera. ¿Nota usted eso? Tanto los discípulos como Jesús están tristes. Y sin duda Jesús era el más triste de todos. La tristeza de los discípulos no se comparaba con la tristeza de Jesús. Sin embargo, la tristeza, la aflicción de Jesús le llevó a orar, a velar y a fortalecerse en su Padre para estar firme a la hora, en la hora de la adversidad. Pero los discípulos estaban tristes en gran manera, dice Lucas, pero ellos se durmieron a causa de la tristeza. ¿Logra ver el contraste? Los dos están tristes. Discípulos tristes y se duermen. Jesús triste, pero se anima y se fortalece en el Señor. Hermanos, cuando la tristeza y la aflicción invaden el alma, el corazón pecaminoso tiende a hacer un movimiento de huida en dirección hacia algo que traiga calma a tu alma. Se lo voy a poner de una forma más sencilla. Cuando la aflicción llena el corazón humano pecaminoso, algunos tienen un movimiento de huida hacia el helado o a las golosinas. ¿Ha visto usted las películas donde a la mujer le rompió el novio, verdad? ¿Y qué es lo primero que hace? Helado, ¿verdad? ¿Por qué? No lo sabemos. Pero esa es la tendencia del corazón humano. Hacer un movimiento de huida hacia algo que traiga calma a mi alma. Pero no solamente el helado. Otros se meten series de Netflix de forma intravenosa. ¿Sí o no? Otros ahogan sus penas en el alcohol o en alguna otra droga. Algunos ahogan sus penas en el sexo o
o en algún tipo de placer momentáneo que te dé la vida, pero otros ahogan sus penas durmiendo. ¿Es cierto o no es cierto? Pero Cristo, hermanos, quien es el hombre más angustiado y afligido aquella noche, Cristo pastorea el corazón de sus discípulos y a nosotros hoy con una gran verdad. Hermanos, frente a la tentación, frente a la aflicción o frente a la angustia del alma, por muy grande que sea, nuestra mirada debe estar puesta en el Señor y nuestro corazón debe estar alineado con su perfecta voluntad. Eso es lo que vemos en Cristo. Cuando la tristeza, la aflicción, la angustia, la tentación venga a tu vida, querido hermano, no hagas un movimiento de huida para meterte a algún tipo de droga que pueda alimentar tu alma y fortalecer tu corazón, porque esas cosas no sacian, jamás van a saciar. Los discípulos no fueron saciados, como veremos la próxima semana. Inmediatamente después, cuando Cristo dijo, ahí vienen los que vienen por mí, Él se levanta, va hacia ellos, ¿y qué hacen los discípulos? Hasta la vista, baby, ¿verdad? Desaparecen. ¿Por qué? Porque sus corazones no están firmes, no están robustos en el Señor. En la hora de mayor angustia encontramos a Cristo orando y también encontramos a Cristo invitando a los discípulos a hacer lo mismo. Hermanos, nunca encontraremos mejor receta que esta para el paciente que soporta la aflicción o la tentación. No hay mayor receta que esto. La primera persona a quien debemos volvernos en medio de estos momentos es a Dios. A Dios, hermano. A Dios. La primera queja que debe salir de nuestros labios debería ser en forma de oración. Amén, hermano. La primera ayuda por la que debemos clamar es por la ayuda divina en intercesión. Utilicemos el consejo de nuestro Señor: velad y orad para no caer en tentación. ¿Por qué? ¿Qué? Porque a la verdad el espíritu está dispuesto, pero nuestra carne es débil. Hermanos, oremos y velemos en medio de los momentos de dolor, de aflicción, de desesperanza y de tentación. No hagas un movimiento de huida hacia otra cosa. Mira atentamente al Señor. Fija tu mirada en el Señor. Yo te pregunto esta mañana, ¿dónde está tu mirada en los momentos de aflicción y tentación? ¿Hacia dónde se está dirigiendo tu alma? Porque quizá nuestra alma se está dirigiendo a otra cosa. Nuestra alma tal vez se está dirigiendo hacia las cosas que tenemos, que pueden darnos una felicidad, entre comillas, momentánea. ¿A dónde se está yendo tu mirada? Justo después de llamarles a velar por tercera vez, Jesús se acerca a sus discípulos, pero esta vez para Jesús la lucha en Getsemaní ha terminado. La victoria se ha conseguido. En su alma hay paz, solo paz. Se ha fortalecido en la gracia de su Padre, ha descansado en su perfecta voluntad y ahora sí está dispuesto para enfrentar la cruz. Está dispuesto para enfrentar la cruz, al punto de que le dice a sus discípulos, verso 41, basta ya, ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos, ya está cerca el que me entrega. Hermanos, ¿acaso Cristo les está diciendo que se levanten para huir, para salir corriendo? No, de ninguna manera, al contrario. Si usted nota el texto, dice, levántense, vámonos, ya está cerca el que me entrega. ¿Hacia dónde iba a ir Jesús entonces? Hacia el que le entrega. Vamos al encuentro de aquellos que vienen para arrestarme. Qué convicción, hermanos. Cristo se levanta con propósito, lleno de fortaleza, lleno de paz, para tomar sobre sí mismo la cruz que nosotros merecíamos. La tristeza aguda, el sudor mezclado con sangre, la agonía de su alma hasta la muerte se ha quedado atrás, porque ahora con gozo va dispuesto a cumplir la voluntad de su Padre. Con gozo. La noche de la tristeza más grande ha dado paso al momento de mayor gozo de su alma. Y sí, va a sufrir, y sí, le va a doler, y sí, va a ser clavado, y sí, va a ser golpeado por los romanos, pero él va con gozo. Dice el escritor de Hebreos 12:2,
puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él abrazó el propósito de la cruz. Él tomó la copa hasta la última de las gotas de la ira de Dios. Fue derramado todo sobre Cristo. Hermanos, cuán agradecidos deberíamos estar hoy y cada día de nuestras vidas por nuestro Señor Jesucristo. Aunque Él experimentó la tristeza más profunda que un ser humano puede experimentar, a pesar de eso, se sometió a la voluntad de su Padre y caminó con gozo hacia la cruz que era nuestra cruz. Su cruz, pero que era nuestra cruz. Miles de infiernos fueron derramados sobre Cristo para que nosotros fuésemos tratados como justos delante del Padre. Hermanos, cuánta gratitud debería haber hoy en nuestros corazones. Porque en el Getsemaní, nuestro Cordero y León no dio marcha atrás. Hay una antigua película interpretada por un conocidísimo actor, William Dafoe. En esta película, él hace el papel de Jesús. Y la tesis principal de la película es: ¿qué hubiera pasado si en Getsemaní Jesús se hubiera retractado? Jesús salió huyendo de Getsemaní en esa película, se fue a casar con María Magdalena y se fueron a vivir su vida al desierto, huyendo de ese propósito. Hermanos, es una terrible herejía, porque el Cordero y el León nunca dio marcha atrás. Hermanos, cuánta gratitud debería haber hoy y para siempre en nuestros corazones, porque en el lugar de la profunda angustia no hubo deserción, sino que hubo sumisión al decreto divino. Así que gózate en tu Señor, alégrate en Cristo, pon tu mirada sobre Él y ríndete a Él en gratitud por su obra gloriosa. Y si acaso hay alguien hoy aquí que aún no se ha rendido al señorío de Cristo, yo te invito solemnemente de parte del Señor para que contemples lo que Cristo hizo por ti. Él bebió la copa de la ira de Dios en lugar de los pecadores. Él fue cargado con el pecado tuyo y mío y fue aplastado en la cruz en nuestro lugar para darnos vida y comunión con el Padre. Así que, hermano amado, medita en esto y corre a Cristo cada día. Gocémonos en el Señor y rindámonos a Él con gloria.